60.000 hombres, muertos en un solo día. No en una guerra, en una tarde. Es el 2 de agosto del año 216 a.C., en una llanura junto a un río en el sur de Italia. Y lo que está a punto de suceder sigue siendo, más de 2.200 años después, la mayor derrota táctica de la historia militar. Un ejército, el doble de grande, que su enemigo va a ser rodeado, encerrado y exterminado en pocas horas. Esta es la historia de cómo Aníbal Barca destruyó a Roma en Cannas, y de por qué nunca dejó de estudiarse. Todo empieza 3 años antes. Aníbal ha cruzado los Alpes con elefantes. Ha perdido a la mitad de su ejército en el camino. Y sin embargo, ha bajado a Italia como una tormenta. Roma no lo ve venir. Cartago y Roma llevan décadas disputándose el Mediterráneo. Y esta es la segunda vez que se enfrentan a muerte. Los romanos creen que la guerra se librará en Hispania o en el mar. Se equivocan. Aníbal ha decidido llevar la guerra al corazón de Italia. Y piensa ganarla destruyendo el mito de la invencibilidad romana, ejército tras ejército. La primera humillación llega en el río Trebia, apenas semanas después de la travesía alpina. Aníbal atrae a los romanos a un terreno que él ha elegido. Esconde caballería e infantería entre la maleza. Y cuando la batalla está en su punto álgido, esas tropas emergen por la retaguardia. El ejército romano se desmorona. Miles mueren en el agua helada del río. Es solo el principio. Un año después, en las orillas del lago Trasimeno, Aníbal repite la lección con una crueldad aún más precisa. Esconde a todo su ejército en las colinas que rodean el camino. Deja que la columna romana entre en la trampa envuelta en niebla y ataca por todos los flancos a la vez. No es una batalla. Es una emboscada a escala de un ejército entero. 15.000 romanos mueren, muchos de ellos ahogados en el lago, intentando huir de una infantería que no esperaban ver allí. El cónsul Cayo Flaminio cae entre los primeros. Roma entra en pánico. Nombran un dictador, Quinto Fabio Máximo, que adopta una estrategia de desgaste. Evitar la batalla directa, hostigar, esperar. Funciona. Pero es lenta, impopular y humillante para el orgullo romano. El Senado quiere sangre, no paciencia. Y en el año 216, ese impulso va a desatar el mayor desastre de todos. Roma decide terminar con Aníbal de una vez por todas. Reúne el ejército más grande de su historia. Entre 70 y 80.000 infantes y unos 6.000 jinetes, según Polibio. Aunque Tito Livio ofrece cifras algo distintas y menos fiables. Es un monstruo de guerra, casi el doble que las fuerzas de Aníbal, que apenas suma 40.000 infantes y 10.000 jinetes. Al mando están 2 cónsules que se turnan el día de mando: Lucio Emilio Paulo, cauteloso, y Cayo Terencio Varrón, agresivo, convencido de que la fuerza bruta basta para aplastar al cartaginés. Es un error de diseño fatal. Un ejército gigante dirigido por 2 voluntades que no coinciden. Aníbal observa la llanura de Canna. Es terreno abierto, perfecto para su caballería, muy superior en número y calidad a la romana. Y entonces diseña algo que ningún general antes que él había ejecutado con tal precisión. Coloca su infantería más débil, los galos y los íberos, en el centro, formando un arco que sobresale hacia el enemigo. Una convexidad frágil en apariencia. En los flancos de esa línea débil sitúa su infantería africana, veterana, disciplinada, oculta en las alas. Y en los extremos su caballería. La pesada, hispano-cartaginesa y gala en el ala izquierda, la ligera y letal caballería númida en la derecha. Es una trampa disfrazada de debilidad. Y Varrón, ávido de gloria, no la ve venir. Amanece el 2 de agosto.
Varrón tiene el mando ese día y ordena una formación de infantería inusualmente profunda y estrecha, buscando la fuerza del choque frontal. Es exactamente lo que Aníbal necesita. Las legiones avanzan en un bloque compacto, empujando contra el centro cartaginés. Y el centro, tal como estaba planeado, cede, retrocede. Los galos e íberos se doblan hacia atrás, lentamente, sin romperse del todo. Para un legionario en la primera línea, empujando contra cuerpos y escudos en medio del polvo, parece una victoria. Están ganando terreno. Están ganando la batalla. No saben que están caminando hacia el interior de una bolsa que se va a cerrar sobre ellos. Mientras el centro romano se hunde en esa bolsa, ocurre lo decisivo en los flancos. La caballería pesada cartaginesa arrasa a la caballería romana en el ala izquierda en un choque brutal y breve. Después, en un movimiento que muestra la disciplina absoluta del ejército de Aníbal. Esa misma caballería no persigue a los romanos que huyen. Cruza por detrás de toda la formación y golpea por la espalda a la caballería aliada itálica que combate en el otro extremo, ya debilitada por el hostigamiento constante de los jinetes númidas. Ahora, los dos flancos de caballería romana han desaparecido del campo. Y las legiones, empujando aún hacia el centro, no tienen ni idea de lo que se les viene encima. La infantería africana, hasta ahora oculta en los extremos de la línea, gira sobre sus talones y ataca hacia adentro, contra los flancos de la masa romana. Al mismo tiempo, la caballería cartaginesa, ya libre de enemigos, carga contra la retaguardia. El círculo se cierra. 70.000 hombres quedan encerrados en un espacio donde apenas pueden mover los brazos, comprimidos por su propio número, incapaces de formar línea, incapaces de retroceder, incapaces de huir. El envolvimiento es total. Y lo que viene después ya no es una batalla. Lo que sigue no tiene nombre táctico. Es una matanza sistemática. Los hombres en el centro de esa masa, atrapados, ni siquiera pueden levantar el escudo. Muchos mueren de pie, sostenidos por la presión de los cuerpos a su alrededor. Los que están en el borde exterior son degollados uno a uno por una infantería africana que trabaja con la frialdad de un oficio. Polibio calcula unos 70.000 muertos romanos. Livio da una cifra algo menor, cerca de 48.000. Pero incluso la más conservadora sigue siendo la jornada más letal de la historia militar occidental. Entre los caídos está el propio cónsul Emilio Paulo, que se queda a luchar y morir junto a sus hombres en vez de huir. Varrón, en cambio, escapa con un puñado de jinetes y cargará con esa vergüenza el resto de su vida. 8 legiones enteras, el corazón militar de Roma, se borran del mapa en una sola tarde. La onda expansiva es inmediata. Roma, al enterarse del desastre, entra en un estado de shock que las fuentes describen como pánico absoluto. Se rumorea incluso sacrificios humanos para aplacar a los dioses, algo excepcional en la religión romana. Varias ciudades aliadas del sur de Italia, entre ellas Capua, desertan y se pasan al bando cartaginés, convencidas de que Roma está acabada. Y sin embargo, aquí llega la paradoja que define toda la guerra. Aníbal, con su ejército agotado y sin refuerzos ni maquinaria de asedio, no marcha sobre Roma. Es la decisión más debatida de toda la campaña. Su propio oficial de caballería, Maharbal, le habría dicho una frase que la posteridad no olvida. ¿Sabes vencer, Aníbal? Pero no sabes aprovechar la victoria. Roma, humillada pero no destruida, se reorganiza. Vuelve a la estrategia de desgaste de Fabio Máximo. Y lentamente, durante los 14 años siguientes, le da la vuelta a la guerra hasta aplastar a Cartago en suelo africano. Canas fue la victoria perfecta
que no ganó la guerra. Y esa contradicción es quizá la lección más perdurable de toda la batalla. Incluso el aniquilamiento total de un ejército enemigo puede no ser suficiente si falta la voluntad o los medios para rematar el golpe. Durante más de 2000 años, desde Escipión hasta los estrategas de las dos guerras mundiales, generales de todo el mundo han estudiado el doble envolvimiento de canas, buscando repetir su geometría perfecta de muerte. Pocos lo han logrado. Ninguno lo ha superado.